ustedes. Esta tarde vamos a iniciar una nueva serie de predicaciones. Iniciamos un nuevo ciclo y vamos a estar hablando acerca de la alabanza en la vida diaria. Este siguiente trimestre que empieza hoy nos vamos a enfocar a cómo es alabar, adorar a Dios, pero en nuestra vida diaria. Ese será el tema general. Y hablaremos de alabanza y adoración, entre otras muchas cosas que van a incluirse en los diferentes temas. Empezaré diciendo que alabanza y adoración son palabras muy comunes en el lenguaje cristiano y en el mundo cristiano donde nos movemos. Las escuchamos tan comúnmente que nos hemos acostumbrado, pero las hemos usado dentro y fuera de contexto. No siempre son o no siempre se utilizan como deben ser. Se utilizan a veces como sinónimo y se utilizan a veces para ejemplificar cosas que no son exactamente lo que significan. Como muchas otras palabras, se usan a la ligera y a veces no solo cambian su sentido, sino que cambian su verdadero significado. Quiero decir, acaban significando otra cosa que inicialmente no querían decir. Así que explicamos que la adoración y las prácticas de adoración están en todas las culturas. Todos los pueblos antiguos, todas las antiguas civilizaciones tuvieron rituales y prácticas para adorar a sus propios dioses. Esto era muy común, si lo podemos encontrar según la arqueología, desde tiempos inmemoriales. Todas las culturas, me refiero a los fenicios, me refiero a los babilonios, a los egipcios, todos tenían amuletos, pongan atención, que protegían a aquellos que los usaban. Había en Egipto, por ejemplo, unas pequeñas figuras que los llevaban a los templos y les imbuían el espíritu del dios dentro y luego se los llevaban a sus casas y los tenían ahí para suponer que esa figura los podía proteger y les podía también escuchar de manera más cercana a sus oraciones. Uno de ellos, les voy a decir como un dato especial, sí, es el nombre suena muy parecido a Oscar. Es algo curioso porque la estatuilla de los Óscares es exactamente igual. Interesante. ¿Sí? Esta figura del dios es prácticamente igual. Está puesto sobre una espada y tiene la cara así sin rasgos muy específicos y su nombre suena muy, muy similar a Oscar. En fin, todas las culturas tenían amuletos de protección y tenían formas en las que expresaban su deseo de que el dios al que servían los pudiera proteger. Y quiero decirles que los hebreos también utilizaban este tipo de amuletos. Obviamente ellos los utilizaban en una forma un tanto distinta, pero quizás no tan distinta como a veces hemos pensado. Déjenme les digo antes que esta semana he escuchado muchas noticias y la mayoría son muy, muy, muy desagradables. No solamente las de desastres naturales como la de la ciudad de Chihuahua, donde hasta féretros salieron del panteón. ¿Escucharon eso, no? Otras muchas historias relatan, por ejemplo, el maestro este que está siendo acusado de que por su culpa murió un estudiante. No sé, ¿alguien lo ha escuchado? Sí, escucharon eso. Es una situación totalmente injusta. El maestro estaba en su área de trabajo y el niño fue traído a la escuela a las 1:30 de la tarde. Entraban a las 2, hubo un accidente, el niño se sintió mal, lo llevaron a una clínica y el niño falleció. Y ahora están acusando, de hecho lo van a condenar al maestro porque le están dando la responsabilidad. Y dentro de todas estas noticias que son a veces para mí como una situación incómoda, no me gusta enterarme de estas cosas. Otro niño que fue muerto, violentado, cosas que me causan de verdad incomodidad. Encontré una que me recordó otra noticia que hace mucho tiempo había yo leído. Les cuento. En una revista a la que mi madre estaba suscrita, que era la revista de selecciones, ¿alguien la recuerda? ¿Sí? Una revista que era famosísima. Y todo el mundo leía, traía libros condensados y demás. Entonces, en esa revista leí yo un artículo que decía que allá por 1979 o 1980, unos arqueólogos cerca de Tel Aviv habían encontrado unos pequeños rollos de plata que tenían en una tumba muchísimo tiempo. Eran unos rollos que databan más o menos de 600 años antes de Jesucristo.
Estos rollos fueron extendidos con mucho cuidado, fueron limpiados lo mejor posible y se encontraron inscripciones que hacen alusión al libro de Isaías. Les voy a mostrar. No sé qué estamos viendo. Sí, sí, pero bueno. Estos pequeños rollos de plata tenían una de estas bendiciones de protección. Pónganme atención. La nota que yo escuché ahora se refiere a otro rollo que fue encontrado, pero ahora en Frankfurt, en Alemania. Y este otro rollo tiene 1800 años, hagan cuentas, 1800 años de antigüedad. Y fue encontrado en una tumba en Alemania. Hay muchas cosas interesantes que les voy a contar, pero véanlos aquí. Esta pequeña imagen aquí a su izquierda, a su derecha, perdón, de plata, tiene una pequeñísima letra que está inscrita en ellos y extendido. Le falta un trozo que al fin se desintegró de tanto tiempo. Estos son los primeros que les menciono. Son los rollos de Ketef Hinnom, se llaman, y son 27 por 97 milímetros, es decir, 1 pulgada, el ancho de un dedo, y 10 centímetros de largo. Y estaba perfectamente enrollado, ¿sí? Y el otro medía más o menos lo mismo, pero tenían estas inscripciones. Pónganme atención. La primera letra no se traduce al 100, pero se puede entender así: mostrando misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta cita está en el libro de Éxodo. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Les cuento esto porque mucha gente cree que la Biblia fue escrita en el tiempo del exilio babilónico. Y si esta escritura estaba haciendo alusión a libros del Éxodo, quiere decir que el Éxodo sí tiene la antigüedad que dice. Es muy interesante, digo, a mí me resulta interesante porque entonces podemos apoyar con toda convicción que los mismos escritos que están ahí son mucho anteriores a lo que dicen los que no quieren creer en la Biblia. Entonces, la segunda línea dice otra vez: mostrando misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, como está en Deuteronomio 5:10. Guardando el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, como dice Deuteronomio 7:9. Y dice: guardando el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos, como dice en Daniel 9:4. Y al final de cuentas también repite a Nehemías, y al final dice: Jehová te bendiga y te guarde, como dice en Números 6:24. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Esto lo escribían en un pequeño rollo de plata, lo enrollaban y lo traían colgando. ¿Qué bien? ¿Sí? Y el otro rollo, el que les voy a mostrar ahora, ¿sí? Véanlo, está mucho más elaborado, es una mejor técnica, es hexagonal y tiene dos partes por donde colgaba una correa. Esa sí desapareció porque seguramente era de piel o de algún material orgánico. Y adentro venía enrollado un pergamino. Y ese pergamino, ¿sí?, perteneció a una persona muy rica, porque en su tumba había ropa muy rica, había cuentas de vidrio, había botellas de varias partes, había joyas y había muchas cosas que denotaban que esta persona era un hombre muy rico. Pero lo curioso es que está al norte, muy al norte de Europa, en Alemania, en Frankfurt, y murió alrededor del año 200 o 260. Eso quiere decir, para sorpresa de todos los estudiosos, que el cristianismo y la idea de Jesucristo estaba ya en el norte de Europa apenas 200 años después de que Jesús había muerto. Es muy interesante, en mi opinión, porque vemos cómo el evangelio se estaba expandiendo de acuerdo a como dice la Biblia. Pero otra cosa interesante es que esta escritura estaba solo en latín, y el latín es un idioma solamente que usaban los romanos. Y si este hombre era un romano culto, rico, que traía esto colgado, entonces es una evidencia de que el cristianismo estaba ya establecido desde los primeros años de ese temprano 200 o 260. ¿Me dicen amén? Entonces, quiero que les digo que cuando ya lo pudieron descifrar, este estuvo más difícil, pero le tomaron rayos X, le hicieron tomografía especial, lo desarrollaron digitalmente y encontraron este escrito. Pongan atención, ¿sí? San Tito. Se refiere muy posiblemente a Tito, aquel que le fue escrita la carta de Pablo, la carta del apóstol Pablo a Tito. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Sí? Tito, el que estaba en Asia Menor y que Pablo nombró como pastor de las iglesias de las que él iba fundando, ¿sí?
Y entonces está dirigido y dice, ¿sí? Santo, santo, santo. 3 veces santo, hermanos, es muy temprano para que se mencione, pero ya estaba ahí. Y vean lo que dice, en nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Hijo de Dios, el Señor del mundo resiste con todas sus fuerzas todas las adversidades. Dios concede la admisión al bienestar. Este instrumento de salvación protege a quien se entrega a la voluntad del Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Sorpréndase, pues ante Jesucristo se arrodillan todos, los celestiales, los terrenales y los subterráneos, y toda lengua confiesa a Jesucristo. Amén. ¿Sí? Este hombre rico, romano seguramente, convertido al cristianismo, tenía este rollo colgado con él y con él fue sepultado y lo usaban para su protección. ¿Sí? Quiero decirles que a mí me gustaría tener un rollo como ese. No sé quiénes digan. ¿Sí? Quiero empezar a, no sé, ponerlo de moda. Me parece una idea. Quizás hacer hasta algún negocio, ¿no? Rollos de plata de la sierra, ¿qué les parece? ¿Sí? O Rollos de Plata. Plata y Asociados. El Rulis, Plata y Asociados. Me gusta la idea. Me gusta porque imagino que hace 600 años, antes de Cristo, había gente ya usando un amuleto como este. Y ahora me imagino a ese hombre hace 1800 años utilizándolo y trayéndolo consigo. Qué interesante asunto, me gustaría tomarlo más en serio y decir, se me hace muy interesante. Pregunto a los que están presentes, ¿alguien usaría algo así? ¿Sí? Ahora podría ser un microchip, algo pequeñito para que no sea tan... ¿Sí? Lo que quiero decir es, esta es una evidencia de que hay gente creyendo en Jesucristo en esa época cuando nadie esperaba, y mucho menos alguien podría esperar que, por ejemplo, la carta de Pablo a los filipenses dice, haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿sí? El cual, siendo Dios, ¿sí? No se aferró a ser como Dios, sino que tomó forma de hombre. Por esa razón, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. ¿Sí? Y ahí mismo dice que se doble toda rodilla de las criaturas y las personas que están en el cielo, ¿sí? Que están en la tierra y que están debajo de la tierra. ¿A qué se refiere? No sé, pero aquí dice lo mismo. Los celestiales, los terrenales y los subterráneos. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Yo digo amén. Amén. Ahora les pregunto, ¿esa persona que lo traía era un adorador de Dios? ¿O tal vez solo lo traía colgado? Yo entiendo que la Catedral de Colonia se empezó en el año 200, Sí. la era cristiana. Cuando Colonia se fundó, querían invadir Alemania los romanos, pero no pudieron. Entonces, de un lado del Rin, esta Colonia y la catedral, si mal no recuerdo, se empezó en el año 200. 200, y había una ciudad más importante, Magnusia se llama enseguida de eso, y había influencia romana, por supuesto, pero había también actividad que evidencia que había cristianos en ese tiempo. Así que, de una forma o de otra, mi pregunta ahorita es, ¿usted piensa que esa persona era un adorador de Dios? O como alguien dice, quizás se lo pusieron como un amuleto. O quizás usaba esos amuletos como mucha gente los usa hoy, solamente porque se ven bonitos, porque están de moda, porque son costosos, pero su vida puede estar lejos de Dios. ¿Me dicen a mí? Lo que estamos viendo ahora y el título de esta plática es verdaderos adoradores. Me sorprende mucho lo que les acabo de platicar, pero pregunto si por esto pudiéramos saber, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que acabo de decir. Pásalo, por favor. ¿Qué piensa usted de que le llevó puesto? ¿Cree que era un adorador de verdad? No lo podemos saber. Solamente podemos saber que bajo el mentón del cráneo de esa persona estaba este pequeño amuleto que traía todo lo que les acabo de mencionar. Pero nosotros, hermanos, hemos entendido que la vida de la persona puede estar o cerca o lejos de Dios. Y portar solo el amuleto no nos distingue. Y Jesús hace una distinción entre las personas que le dicen Señor, Señor, solamente de la boca para afuera, y aquellos que son sinceros en la adoración. ¿Me dicen amén?
Así que aquí podemos encontrar algo interesante. Podemos decir verdaderos adoradores. ¿De dónde sacamos eso? Es decir, ¿hay adoradores falsos? ¿Quién puede afirmar tal cosa? Bueno, les voy a decir que esa afirmación es de Jesús mismo. Cuando dije al principio que usamos las palabras adoración y alabanza de maneras muy ligeras y a veces sin mucho sentido, hemos llamado a los hermanos que se paran aquí a tocar el grupo de adoración o de alabanza, ¿sí? También hemos dicho que el director de culto nos invite a adorar a Dios con algún canto. Pero en realidad, hermanos, estos son sinónimos. Estamos dando alabanza a Dios con nuestra voz y es cierto, se puede dar alabanza con nuestras voces y también es cierto que podemos adorar a Dios en el culto, sentirnos emocionados y hasta reconocerlo como Señor, pero no ser adoradores de verdad. ¿Me dicen amén? Hay veces que venimos ausentes con nuestra mente en otra parte y estamos presentes físicamente, pero no estamos dando la alabanza ni la adoración a Dios que Dios merece. Así que lo que debemos hacer, hermanos, es encontramos historias en la Biblia que nos pueden ilustrar acerca de los verdaderos adoradores. Miren, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ir atrás en el tiempo y vamos a encontrar a Jesús que dice a sus discípulos, tengo necesidad de pasar por Samaria para ir a Jerusalén. Ahorita vamos a aclarar eso. Y entonces, ¿sí? Le dice directamente a aquella mujer que se encuentra junto al pozo y con la cual le dirige la palabra y le pide agua para tomar. Hablando con ella, le dice esta frase que estamos analizando ahora. Mas la hora viene y ahora es cuando, léanlo conmigo, los verdaderos adoradores, ¿sí? Adorarán al Padre. ¿Y cómo dice ahí? Dice en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Estamos hablando de Juan 4:23. Juan, hermanos, es el único que registra esta historia. Los otros tres evangelistas no la registran, porque el enfoque del evangelio de Juan es más hacia el amor. Es más hacia demostrar que Jesús es el Mesías. Por ejemplo, Mateo escribe para que lo lean los judíos. Lucas es una recopilación de toda la historia. No había, según el relato, nadie con Jesús cuando habló con la mujer. Pero seguramente cuando regresaron los discípulos y por la importancia que tiene, la vamos a ver, le dice a Juan que esto fue lo que pasó y por eso Juan lo registra. Juan está enfocado en demostrar que Jesús es el Cristo. Y dentro de esta charla, Jesús dice por primera vez directamente a la mujer, que es una mujer extranjera, yo soy el que habla contigo. Ella dice, nosotros sabemos que ha de venir el Mesías. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Así que eso es una revelación de que Jesús es el Cristo y se lo dice a esta mujer. Por eso la importancia de que quede escrito y Juan sí lo registró. Y con eso demuestra que Jesús está incluyendo en el Evangelio a todos, las mujeres que eran menospreciadas, los extranjeros y aún los despreciados como eran los samaritanos. Antes de profundizar en esto, quiero decir, ¿qué está sucediendo? Y vamos a retroceder todavía más en el tiempo, más allá de los tiempos de Jesús, para ponernos en contexto. Pónganme atención, esta historia es importante. ¿Por qué se odian? Y así dice la Biblia, los samaritanos y los judíos. Cuando está la mujer ahí, ¿sí? Jesús le dice, dame agua de beber. Y entonces la mujer le dice, ¿cómo me diriges la palabra? Si tú eres judío, no, los judíos no se dirigen a los samaritanos, los evitan, los consideran impuros, y menos siendo una mujer. ¿Cómo pues te diriges a mí? Y entonces dice ahí mismo en el Evangelio, porque los judíos y los samaritanos no se tratan. Entonces preguntémonos por qué no se tratan. Miren, hay una serie de historias, una serie de hechos históricos por las que necesitamos revisar esto. Pero quiero que ponga atención, manténgase, no se sature de la historia, sino entiéndame lo que voy a decir. Después del reinado de Salomón, acuérdense David y luego Salomón, el reino de Jerusalén el reino de Israel era enorme, era muy rico y era muy próspero, pero sí, se dividió en dos. El reino del norte, que se conoció como Israel, y el reino del sur, conocido como el reino de Judá. No me pierdan el paso. El primer rey del norte fue Jeroboam. No reguarden esos datos, solamente que entendamos. Hizo lo malo ante los ojos de Dios y Jeroboam tenía el temor de que sus ciudades o sus ciudadanos se reconciliaran con Judá debido a que el templo era único, estaba en Jerusalén.
Pero para evitar esto, el rey, Jeroboam, edificó 2 altares, uno en Betel y otro en Dan, y esto fue causa de pecado e idolatría en el pueblo, la cual persistió hasta el tiempo de la cautividad. ¿Qué quiero decir? Que los del norte se empezaron a desviar del culto verdadero a Dios, ¿sí? Y hasta el tiempo de la cautividad, cuando fueron prisioneros por el rey de Asiria. Verán, Omri, el siguiente rey, compró Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad de Samaria. ¿Por qué es importante? Porque ahí dice la Biblia, ¿sí? En el libro de Reyes, que este hombre hizo un altar a Baal, y en el templo de Baal, ¿saben quién era Baal? Baal era un dios enemigo y era también un dios extranjero que estaba también edificado dentro del pueblo de Dios. Es increíble que después de que Dios había hecho tanto bien al pueblo, ahora la gente estuviera desviándose en pos de dioses ajenos. Pero póngame atención, porque no es tan raro. Hermanos, nosotros adoramos a Dios y de pronto estamos adorando a otros dioses. ¿Me dicen amén? ¿O no me dicen amén? No. Cualquier cosa que nos distraiga, cualquier cosa que ocupe el lugar que debe ocupar nuestro Dios en el corazón, es idolatría. Cualquier cosa que usted considere más importante que Dios está haciendo idolatría. Y entonces muchas veces estamos yendo fuera o estamos yendo en pos de dioses ajenos a pesar de decir que tenemos a Dios. Ponga atención, ¿sí? Se edificó ese altar y entonces las personas que vivían en el norte conocían a Dios, pero adoraban a Baal. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Y en el año nuevo, perdón, de Oseas, el rey de Asiria, tomó Samaria. Vean lo que pasó aquí, porque se llevó a Israel cautivo a Asiria. Toda la gente de ahí la tomó prisionera y se la llevó. Solamente saben a quién no se llevó: a los pobres, porque no le interesaba, pero a toda la gente culta, económicamente activa, todos se la llevaron, pero se quedó ahí. Y luego el rey hizo algo terrible. Trajo el rey de Asiria gente de otros lados, de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sephardim, que son ciudades alrededor, y los puso en las ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Qué quiere decir? Que Israel se llenó de gente extranjera. ¿Recuerdan cuando Dios fundó el pueblo de Israel? Les indicaba que se deshicieran de todos los demás pueblos y que no concluyeran en sus mismas prácticas paganas. Bueno, este rey hizo lo contrario, se llevó a los judíos y llenó de gente extraña ahí, y ahí se quedaron a vivir. Entonces los judíos, que se consideraban muy santos y muy puros, los veían muy mal. ¿Me dicen amén? ¿Sí? ¿Por qué decían estos? Sí, primero son pobres, luego se juntaron con gente de Babilonia y luego tienen dioses ajenos. Entonces estos están lejos de Dios. Son lo mismo, son judíos, pero ahora ellos ya no los consideraban judíos y se espantaban, es más, insultaban. A Jesús, ¿recuerdan cómo lo insultaban? A Jesús le dijeron: sabemos que eres samaritano y sabemos que tienes un demonio. Pero Jesús no se enojó. Jesús les dijo: miren, ni soy samaritano, ni tengo demonio. Así soy yo cuando me enojo. Tranquilo. ¿Sí? Lo insultaron fuerte, hermanos. Era un insulto muy fuerte decir esas dos cosas por el contexto cultural que estamos hablando. Entonces, como estaba bien contaminado las ciudades de Samaria, era entonces bastante difícil, ¿sí?, que se pudieran llevar bien. Pero vean lo que pasó. Porque Dios no los quería ahí. Y entonces la Biblia registra cosas extrañas como estas. Aconteció al principio, cuando estas personas comenzaron a habitar ahí, que como no temían a Jehová, envió Jehová contra ellos, ¿qué dicen, hermanos? Leones que los mataron. Y entonces el ejército de Asiria fue con el rey y le dijo: oye, esto no es natural. Hay un montón de leones ahí comiéndose a la gente que llevamos. Y el rey dice: ¿pero por qué? Pues es que no conocen al Dios de esa tierra y están muriendo, pero como moscas o como gacelas, no sé cómo decirlo, pero se los comían los leones. Entonces resulta que este rey dice, ¿sí? El rey de Asiria dijo: muy listo el hombre, lleven ahí a alguno de los sacerdotes, aquellos de los que nos trajimos, regresen unos para allá, para que les enseñe la ley de Dios de ese país, para que se aplaquen los leones. Entonces volvieron a llevar ahí sacerdotes levitas, de los que sí conocían la ley, y dice, el pueblo al final, ¿sí?, estaba tan involucrado con otras culturas que dice, temían a Jehová, y ¿qué dice ahí enseguida? Y honraban a sus dioses.
Hermanos, así estamos muchas veces nosotros. Sabemos quién es Dios, pero no le damos la honra y la alabanza suficiente. La Biblia dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. Es lo primero que dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí. A Dios le importa mucho que no estemos atenidos a otras ideas, que no hagan, bueno, pues por si las moscas, ¿verdad? Me voy a comprar un crucifijo de 14, 15 centímetros, o por si las moscas voy a poner un santo en mi casa, o por si acaso voy a utilizar esto o aquella protección. ¿Me entienden lo que quiero decir, hermanos? Me doy a entender, quiero decir, ¿sí? Hermanos, muchas veces estamos errando el camino. Sabemos de Dios, pero lo dejamos en segundo lugar en nuestra vida. Y eso no es algo que a Dios no le agrada. Porque dice lo que acabamos de leer, que Dios busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Si no, hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo. Estamos equivocándonos al mezclar la doctrina de Dios con otra doctrina que quizás no es de Dios. Dice, esas personas se acostumbraron a tener a Jehová entre otros dioses, honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Conclusión, en el tiempo de Cristo, los judíos puros que se creían intocables, pues no podían pasar por Samaria porque se iban a contaminar. Me dicen amén, ¿sí? Y entonces tenemos aquí una situación. Jesús pasa por la mitad de Samaria. Dice, tengo necesidad de atravesar Samaria. ¿Usted cree que tenía necesidad de atravesar por Samaria? Yo creo que no, yo creo que él iba a hablar específicamente con esta mujer. ¿Me dicen amén? Así que Jesús fue uno de los primeros feministas que conoce. Fue y le dio lugar. ¿Por qué? Porque esta mujer, hermanos, aquí ya entre nosotros el chisme, había tenido 5 maridos. ¿Sí? Era una mujer de mala reputación. Y ella venía a sacar agua del pozo, pero como a las 12 del día. Todas las mujeres decentes, ¿sí? Iban tempranito en la mañana. Pero como le hacían la chueca y le hacían el feo y la vida imposible, le hacían bullying, ¿sí? Entonces ella venía más tarde. Y como Jesús iba pasando por ahí a esa hora, entonces a esa hora estaba sentado él y no había nadie más. Y entonces llegó ella y él le dice, mujer, dame de beber. Pero vean lo que dice. Cuando están platicando, ¿sí? Ella le dice, oye, pero los judíos, ¿sí? Dicen que debemos adorar a Dios en Jerusalén. Y dice aquí, nuestros padres, está hablando la mujer samaritana, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Quiero que pongan atención a las palabras de Jesús aquí enseguida. Jesús le dice, léanlo, vosotros adoráis. Así que hay adoradores que adoran lo que no saben. Así que hay gente por ahí que adora, pero no sabe lo que está adorando. Eso es lo que le dice Jesús. Ustedes adoran, es cierto, pero no saben ni qué están adorando. Los samaritanos tenían una mezcla de cultura, tenían una mezcla de religión y solamente usaban 1 o 2 libros de la Torá, pero no tenían toda la información acerca de Dios. Fue cosa histórica. Pero Jesús viene en este momento para restaurar la relación, no solamente con Samaria, sino también para dar la diferencia y un desafío enorme de clases al dirigirse a una mujer que estaba sola. Y entonces va a hacer una cosa muy interesante. El puente que ocurre es entre Jesús mismo, Samaria y las mujeres. Esto es una cosa interesante. Dice, nosotros, identificamos a Jesús con los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero vean que no estaba tan ignorante, ¿sí? Y dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. No puse esto, pero la mujer le dice, nosotros sabemos que el Mesías debe venir. Y Jesús le dice, yo soy. El que está hablando contigo, yo soy el Mesías. Y entonces ella trata de cambiarle el tema y le dice, bueno, pero es que nosotros, ¿sí? Estamos adorando en este monte. Y Jesús le dice, va a llegar un momento en el que ni en Jerusalén,
ni en este monte, sino que cada adorador lo adorará en espíritu. Y eso es una gran verdad, es una profecía, porque Jesús le está diciendo que ahora, hermanos, no necesitamos ir a Jerusalén, ni necesitamos ir a ninguna otra parte, sino podemos adorar a Dios desde el corazón. Amén. Entonces aquí estamos encontrando varias cosas que están siendo reveladas a una mujer extranjera, que no es el lugar físico, que no es la posición, que no es de rodillas, que no es levantando las manos al cantar, que no es ninguna otra cosa. Si usted siente eso, es perfecto. Puede hacerlo. Si siente que hay energía, lo que quiera decir, está bien porque está adorando a Dios y es emocional. Pero la adoración no debe ser solamente emocional. La adoración, de hecho, no es emocional. No es un momento. No quiero meterme en esto porque ese es el siguiente tema de esta serie que vamos a hablar. Pero, hermanos, el adorador, el verdadero adorador que dice aquí, no es aquel que, como dicen en algunas iglesias, invita a Dios a venir a su vida. ¿Sí? Fíjense cómo suena. El pastor les dice, inviten a Dios a venir a su vida. Cuando lo que dice la palabra de Dios es que dejes que Dios tome el control de tu vida. ¿Es diferente? ¿Sí? No puedes venir y hacerle un cachito a Jesús y decir, pues si quieres, aquí nos vamos a ver cada domingo o cada sábado, ¿sí? Nos vamos a ver de vez en cuando, aquí estás conmigo, pero yo tengo el control de mi vida. No, el verdadero adorador deja el control de Dios, de su vida. ¿Me dicen amén? Entonces, hermanos, hay que comparar si nosotros somos tales adoradores o si estamos quedándonos como los samaritanos. Tal vez no estamos haciendo lo que nos falta. Vamos a avanzar en eso porque dice que tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, de corazón y con conocimiento de lo que están haciendo, así es como debemos adorar a Dios. ¿Me dicen amén? De corazón sincero, ese es el espíritu, y en verdad, es decir, conociendo lo que estamos haciendo. Hay una cosa que le llaman la apuesta de Pascal, no sé quién lo ha escuchado. La apuesta de Pascal, ¿sí? Es una situación en la que este hombre, este filósofo, dice, ¿sí? Resulta muy costeable creer en Dios. ¿Por qué? Bueno, entonces mucha gente dice esto. Porque si al final del tiempo Dios no existe, ¿sí? Y tú creíste en él, pues no pasa nada, ¿sí? Si al final del tiempo, perdón, lo dije mal, el Señor dice que es muy conveniente y que es provechoso creer en Dios, porque si crees en Dios, ¿sí? Y haces lo que Él dice, y al final del tiempo resulta que Dios existe, entonces vas a estar salvo. Pero si tú no crees en Dios y Dios existe, vas a perder todo lo que tienes. ¿Me explico? ¿Lo estoy diciendo bien? Ahora bien, vamos a suponer que Dios no existe. Si tú haces todo lo malo que quieras y Dios no existe, pues no te va a pasar nada. ¿Sí? La apuesta es, ¿y si sí existe? Entonces concluye, es bueno creer en Dios. ¿Quién está de acuerdo? No. El asunto, hermanos, ¿sí? Es que eso es como formarse en una fila sin saber para qué es la fila. ¿Sí? Te estás formando y dices, oye, ¿para qué será la fila? Pues no sé, es una fila muy larga, vamos a ver al final del tiempo, a ver si sí hay algo bueno o no hay algo bueno. Lo estás haciendo de manera supuestamente inteligente, pero no de manera espiritual. La Biblia dice, es necesario que el que busca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que Dios recompensa a quienes le buscan, pero con conocimiento, no que se formen en una fila y digan, no, sí, pues todo el mundo lo hace. Hay que ver qué es lo que vamos a hacer también nosotros, me dicen a mí. Entonces, no es una apuesta, ni es algo que digamos, lo que tenemos que hacer es, bueno, es que a lo mejor si no existe, pues ni modo, pero si sí existe, no. Es necesario tener fe, porque también dice el capítulo, dice la palabra, ¿sí? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Me dicen amén?
Entonces, hermanos, tenemos que ser verdaderos adoradores, que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Es necesario, ¿sí?, que lo que pueda hacerse sea conscientemente. Por eso tenemos que quitar todo aquello que llegue a ocupar el trono de Dios en nuestra vida. ¿Qué puede ser? Dígame, ¿qué cree usted que puede estar ocupando el lugar que debería ocupar Dios en su vida? Quizás un trabajo bien pagado. Un trabajo bien pagado a mucha gente le quita la idea de ir a la iglesia, le quita la idea de servir a Dios porque no puede cerrar o no puede dejar de trabajar porque le interesa más el trabajo. Jesús dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas, porque o quedas bien con uno o quedas mal con el otro. Es decir, no se pueden hacer las dos cosas. Puedes, y dice, tienes 6 días para trabajar todo lo que quieras, pero el séptimo día debe ser guardado para Dios. ¿Me dicen amén? Sin embargo, las personas que se obsesionan con el trabajo dicen, no, pues es que el sábado, ¿sí?, es el día que más vendo, entonces necesito cerrar, no puedo servir a Dios porque estoy interesado en ganar dinero. ¿Me dicen amén? ¿Tienen otro ejemplo? La escuela, tal vez, la educación. No estoy hablando de los nuevos estudiantes que van a la universidad, no. ¿Sí? Estudien, está bien, ¿sí? Pero que no les distraiga la educación de el servicio a Dios. ¿Me dicen amén? Sí. Entonces, lo que estamos viendo es que Dios nos dice que debemos adorarle en espíritu y en verdad, en todo momento, en cada momento de nuestra vida. Vamos a avanzar. ¿Por qué las características de los verdaderos adoradores? Vamos a hacer así, ¿sí? Adoran en espíritu y en verdad, como Abraham. Abraham, hermanos, díganme una cosa, ¿era judío o no era judío? No, Abraham era un pagano, inconverso, incircunciso, para los que sepan de lo que estamos hablando. No había forma de que Abraham fuera siquiera judío, ni hebreo siquiera, nada. Él era el primero, pero servía a Dios de corazón. Servía a Dios con una fe que le contó como justicia y por eso fue llamado amigo de Dios. Debemos ser adoradores como Abraham, adorar en espíritu y en verdad. Esto significa adorar con sinceridad desde el corazón, reconociendo la naturaleza espiritual de Dios y la necesidad de una relación genuina con Dios, no artificial, no con un colguije que diga buenas palabras, no, sino una relación directa de conocimiento con Dios. Así que debemos conocer a Dios para poder saber cómo debemos adorarle. Si no le conocemos, entonces no sabemos que estamos adorando como los samaritanos. ¿Me dicen amén? ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? Hablando de Dios, platicando con las personas que nos anteceden, viniendo a la escuela sabática, escuchando el sermón. Vamos a poner atención para poder saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y lo que Dios quiere de nosotros es obediencia, ¿sí? Lo que Dios quiere de nosotros es obediencia. Lo que nosotros necesitamos darle a Dios es obediencia, ¿sí? No tenemos que entenderlo, tenemos que obedecerlo. ¿Me dicen amén? ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Verán, porque los verdaderos adoradores reconocen la grandeza de Dios. Le servimos de corazón, ¿sí?, en espíritu y con conocimiento. Y reconocen la grandeza de Dios, como David, por ejemplo, ¿sí? David reconocía la grandeza de Dios, supo que cometió un error, pero volvió a Dios reconociendo que lo había ofendido y entregando su corazón a él, ¿sí? Entregándolo nuevamente y reiniciando tu relación con Dios. Un verdadero adorador comprende la magnitud y el poder de Dios y le rinde honor y reverencia. Escribió muchos de sus mejores salmos después de que había caído y había sido restituido por Dios. ¿Me dicen amén? Así que a veces nos sentimos lejos de Dios, pero Dios es amor suficiente como para restaurarnos a nuestra posición que teníamos antes. Esto es lo que quería llegar. Pónganme atención, porque los verdaderos adoradores viven una vida de obediencia. ¿Quién dice ahí enseguida? Oh. ¿Recuerdan la historia de Job? Entre muchas otras cosas, tenemos que aprender, hermanos, que la adoración no se limita a momentos específicos. No es durante el culto, no es cantar con mucha emoción, no es ver que la música está bonita y levantar las manos. Eso no es adoración. Eso es un momento específico donde cantamos al Señor. Es emocional, está bien, pero no significa solamente eso.
Se manifiesta en la forma en la que se vive buscando agradar a Dios en todas las acciones y en todas las decisiones. ¿Me dicen amén? ¿Sí? No es solamente un momento de nuestra vida. Aparte, los verdaderos adoradores no solamente obedecen, sino que son agradecidos. ¿A qué se refiere, hermanos? No se refiere a que usted esté muy contento y le diga, gracias a Dios por todo lo que tengo. Job dice que tenía 3,000 camellos, miles de asnos, miles de cabezas de ganado, tenía muchas ovejas, tenía criados, tenía muchos hijos y tenía grandes posesiones de tierra. Pero ¿recuerdan cuánto tiempo pasó para que Job perdiera todo eso? Les pregunto en otra palabra, en otra forma. ¿En cuánto tiempo perdió Job todo lo que tenía? En un día. En un día. Perdió todo. Vean lo que dice. Un corazón agradecido es una característica clave de la adoración genuina y reconocemos las bendiciones y la gracia de Dios en sus vidas. Fíjense lo que pasó. Job perdió todo lo que tenía. Sus hijos murieron, los aplastó una casa. Llegaron el ejército enemigo y se llevó todos sus camellos y sus ovejas y mató a sus criados y lo dejaron absolutamente en la ruina. ¿Sí? Y dice la palabra, entonces Jehová se levantó, entonces Job se levantó, ¿sí? Y rasgó su manto. ¿Qué quiere decir? Se agarró del cuello y lo rompió, ¿sí? En señal de dolor. Y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Pero por qué adoró? ¿Saben por qué adoró? Porque era un verdadero adorador. No lamentó, no se quiso suicidar, no quiso juntar un ejército para tomar venganza. Él dijo así, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ponga atención, no es necesario desgarrarnos y lamentar por lo que hemos perdido en nuestra vida. ¿Me dicen amén? Tenemos que agradecer a Dios todo lo que nos da. Si es poquito, gracias a Dios. Si es mucho, gracias a Dios. Si nos quita todo, gracias a Dios. Amén. Aquí dice, pongan mucha atención porque este es el meollo del asunto. En todo esto no pecó Job. A pesar de todo lo que le pasó, no pecó Job. Pero lea entonces con atención. Dice, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No dijo algo así como, Señor, pues ¿para qué me das si me lo vas a quitar después? ¿O qué caso tiene que me des lo que me habías dado para que me lo quites? Dice aquí, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Los cristianos olvidamos esto, hermanos. Los cristianos sabemos de Dios, sabemos de Jesús, sabemos de las promesas de Dios, pero estamos contaminados como los samaritanos. ¿Saben con qué estamos contaminados? Con la forma de ver el mundo de los que no creen en Dios. La forma de ver el mundo de los que no creen en Dios es tener éxito. Y el éxito para la gente del mundo es tener dinero, posesiones, es tener conocimiento, proyección social, ser influencer, tener 1,000,000 de seguidores. Eso no es éxito. ¿Me dicen amén? El éxito es obedecer a Dios y recibir sus bendiciones. Eso es el éxito según Dios, obedecerle, seguir. ¿Qué cosas quiere que Dios que hagamos? Que no nos soltemos de su mano, aunque estemos en adversidad. Eso quiere decir que los hijos de Dios no son prosperidad continua, sino que tendremos pruebas y aflicción. Jesús lo dijo, no se confunda, en el mundo tendremos aflicción, pero tendremos entonces que ser capaces de ser verdaderos adoradores que en espíritu y en verdad se mantengan de su mano. Amén. Así que entonces, dice, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Algunos cristianos dicen, pues es que yo tenía mucho antes, pero se perdió. Se acabó la prosperidad de la familia. Teníamos, pero ya no tenemos. ¿Qué diríamos entonces? ¿Que Dios nos olvidó? ¿Que Dios volteó su cara por otro lado? ¿Que Dios ya no nos bendice? No, hermano. Esas cosas pasan. ¿Sí? Usted dice, es que yo esperaba ahora que pasara el tiempo, llegar a ser muy felices, pero no llega. Quizás tiene problemas en su matrimonio. Quizás no era lo que usted se había imaginado. Quizás el negocio no prosperó. O quizás corrieron al papá del trabajo.
O quizás las cosas que usted imaginaba que iban a pasar, y peor aún, las que usted le pedía a Dios que pasaran, no sucedieron, o sucedieron exactamente al contrario. ¿Qué hay que decir? ¿Hay que enojarse con Dios? Hay que decir, es que ¿cuál es el propósito, Señor? ¿Por qué dices que vas a concedernos todo y no nos concedes nada? Eso nos es hablar como necios, es hablar como samaritanos. Me dicen, entonces necesitamos volver a lo básico, y lo básico es saber que Dios tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida. ¿Sí? Sea bueno o sea malo. Escuche esta frase. El Dios de los tiempos buenos es también el Dios de los tiempos malos. Es el mismo Dios. A veces nos hace pasar por algunas cosas. Los judíos pasaron 40 años por el desierto. ¿Cuántos años tiene usted con ese problema? ¿40? ¿Y qué? Dios nos da lo que nos quiere dar. A unos les da mucho, está bien, bendito sea el nombre de Dios. A otros nos da poco, ¿sí? Bendito sea el nombre de Dios. A otros nos quita lo poco que teníamos. Vamos a estar tan enfermos como Dios quiera que queramos estar, como Dios quiera que estemos. Vamos a estar tan sanos como Dios quiera que estemos, ¿sí? Porque a través de todo esto, Dios nos está enseñando algo. Y quizás nos quiere enseñar y fortalecer y templar nuestro espíritu, porque todas las cosas Dios las encamina, como dice la Biblia, todas las cosas de los que aman a Dios les ayudan a bien. Amén. Así que entonces nos debemos aprender a ser buenos adoradores y no atribuir a Dios despropósito alguno. ¿Sí? Entonces, los verdaderos adoradores, voy a terminar con eso, se deleitan en la presencia de Dios. Samuel, ¿recuerdan a Samuel, el niño que fue dejado de pequeño en el templo, que su mamá le llevaba una túnica pequeña cada año y fue sacerdote desde que estaba chiquito? ¿Sí? Entonces él oye la voz de Dios un día y el viejo sacerdote que estaba ahí dice, oye, yo no te llamé, porque el niño se para enseguida y le dice, heme aquí, ¿qué necesitas? Dice, yo no te estoy hablando, pero luego vuelve a hablar que le dice Samuel, ¿sí? Y entonces él se levanta y dice, heme aquí. Sí, es la voz de Dios. Cada vez que Dios le habló, Samuel estuvo ahí disponible para Dios. ¿Me dicen amén? Así como nosotros, cada vez que Dios nos habla, decimos, aquí estoy, Señor. ¿Qué necesitas? Me dicen amén. ¿Sí? A veces, hermanos, sentimos que Dios nos habla y como que le subimos a radio o hacemos alguna cosa para disimular. ¿Sí? Ojalá que no. Porque debemos ser adoradores como estos, que se deleitan en la presencia de Dios. Los verdaderos adoradores buscan pasar tiempo en la presencia de Dios, ya sea a través de la oración, la lectura de la Biblia, la alabanza o la adoración corporativa, como hacemos aquí. ¿Sí? Deleítese en ello, es bueno, fortalece la fe, nos ayuda a todos, ¿sí? Compartimos con los demás. ¿Es necesario tener adoración corporativa? Sí. También es necesario tener adoración personal, y eso es estar pensando y disfrutando de Dios durante todo el día. ¿Me dicen amén? No es que seamos cristianitos o que seamos aleluyos o que nomás estemos hablando de eso. No, pero sí debe de ocupar buena parte de nuestro día. ¿Sí? No hostigar a los demás diciendo, hermano, el Señor te bendiga, el Señor te ama. Eso es como el idioma ese cristianol. ¿Sí? No a todo el mundo le agrada. ¿Sí? Sea usted inteligente, predique a los demás sin ser hostigoso, sin caer mal. Yo recuerdo que una persona que trabajó en casa una vez dice, ¿a poco usted es cristiano? Y le dije, pues sí. Bueno, los cristianos me caen bien gordos. ¿Por qué? Dice, porque estamos aquí todos y se van para allá a comer solos. Que porque no se mezclan con el mundo y le bajan a la música que uno pone. Y resulta, hermanos, que queriendo dar buen testimonio, lo único que hacemos es alejar a la gente. Pensar que nosotros somos judíos, ¿sí? Y los demás son samaritanos. Entonces debemos ser cristianos, sí, pero cristianos alegres, cristianos gozosos, cristianos que alternen con los demás, como Jesús, que le habla a la mujer y a los samaritanos también. Y nosotros sabemos, oh, no, es que es bien naco, ¿sí? Y resulta que somos los dos cristianacos, ¿sí? Estamos mal si queremos o pensamos que nos hace diferentes tener un poquito del conocimiento de Dios. Si tuviéramos conocimiento de Dios, seríamos amables y seríamos incluyentes con todos. ¿Me dicen amén? Amén. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, porque, hermanos, evangelizar es dar testimonio y también estar adorando a Dios.
Entonces, concluyo. Dan testimonio de su fe. Eso hacen los verdaderos adoradores. Recuerdan a Pablo y Silas. Fueron enviados en un viaje misionero, ¿sí? Llegaron y pisaron los callos de mucha gente, total de que les cayeron gordos allá a la gente. Y luego, dice la palabra, que la gente los azotó con varas, ¿sí? Aquí lo tengo. La adoración no es un asunto privado, sino que lleva a compartir la fe con otros y a influir positivamente en el mundo. Positivamente, ¿sí? No para condenación. Jesús no nos trajo para condenar a los demás. Y ustedes, fariseos, samaritanos, incircuncisos, ¿sí? No, no es para ofender a los demás ni hacer separación. Jesús a todos incluía, incluso a los samaritanos. Y entonces debemos influir positivamente en el mundo, dar buenas opiniones, ser ejemplos, ser luz, ser sal de la tierra. Dice aquí la palabra que después de haberlos azotado con varas, no es poca cosa, ¿sí? Acuerden, varas largas, sin ramas ni nada, flexibles, les pusieron una buena azotadina a los dos y luego los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Sepan que el carcelero era responsable de la vida de esos hombres. Si se morían, lo mataban a él, ¿sí? Y si se escapaban, lo mataban a él. Así que tenía que ser. Viendo esto, dice aquí, recibido este mandato, dijo, estos son prisioneros VIP. Entonces los metió, dice, hasta el calabozo de más adentro. Y no solamente los metió, sino que les aseguró los pies en el cepo. ¿Quién sabe lo que es un cepo? Son unas tablas que se abrían así, con dos agujeros, y lo cerraban así, metían los pies ahí para que no te pudieras escapar ni aunque quisieras. Bueno, estaban en el cepo. Es muy incómodo, no te puedes dar vuelta, estás sentado y estás asegurado ahí. Pero luego, ¿qué pasó, hermanos? Después de que los azotaron, después de que los pusieron ahí en medio del sufrimiento, el dolor, la humedad, la oscuridad del calabozo, dice, a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo, hermanos? Gracias, Señor, por los varazos que nos dieron esta tarde. Gracias, Señor, porque estoy sangrando y no me puedo acomodar aquí en este calabozo húmedo, ¿sí? Gracias, Señor, porque me duele muchísimo lo que pasó. Tengo hambre. Tengo hambre, ¿sí? No me puedo acostar bien porque seguramente les acabaron la espalda a varazos, los azotaron mucho, dice. Pero dice que cantaban y los presos oían que piensan que dirían los presos, estos locos. Mira cómo están y están cantando. Hermanos, ¿qué haremos nosotros como cristianos cuando se nos venga el mundo encima? ¿Iremos a buscar terapia? ¿Iremos a ver quién nos puede ayudar? ¿O a medianoche oraremos y cantaremos himnos también? Tenemos verdaderos adoradores. Si Dios nos quiere tener con poquito, hermanos, que nos tenga con poquito. No soltarnos de su mano. Si Dios nos quiere dar mucho, gracias a Dios. Pero como dijo Job, Dios da y Dios quita. No podemos decir, Señor, quítale al vecino, a mí no. ¿Podemos decir eso? ¿Por qué? Porque si somos verdaderos adoradores, adoramos en espíritu y en verdad. Sabemos que Dios tiene el poder para darnos y también para quitarnos. Y no hay quien detenga su mano y le diga, Señor, pues no la mueles. Claro que no. Él sabe por qué. Y no es porque nos esté castigando por algo que hicimos. Simplemente quizá algo nos está tratando de enseñar. Y nuestra función, hermanos, es obedecer y aprender. ¿Sí? Es decir, poner buena cara. La verdadera adoración, concluyo ya ahora sí con eso, comienza cuando decidimos aceptar la voluntad perfecta de Dios y obedecer sin cuestionamiento su voluntad, aunque no lo entendamos, bajándonos a nivel de siervos y entregándonos en totalidad a Dios. Debemos adorar en espíritu, es decir, de manera sincera, de corazón, con toda emoción y reconociendo la grandeza de Dios en todo. Debemos adorar en verdad lo que sabemos bien y conscientemente. Entre más conozcamos a Dios, más profundamente le podremos adorar. Así que no lo olvide, lea la Biblia, entienda. Ahora hay tantos podcasts, ahora hay tantas formas de leer, de escuchar, mientras haga sus quehaceres. Escuche también la palabra, es muy fácil de hacer en este tiempo, ¿sí? Entonces, vamos deprisa, bueno, también leamos deprisa, entendemos, hay muchas formas de conocer a Dios más profundamente. Después hablamos de qué sí puede escuchar y qué no, porque hay peligro en esto también. Porque ser muy espirituales, sin adorar con conocimiento, es peligroso.
¿Me dicen amén? Ese es otro tema. Podemos ser muy espirituales, pero si no tenemos conocimiento, podemos desviarnos peligrosamente en otra dirección. ¿Me dicen amén? Entonces hay que ser en espíritu y en conocimiento. En resumen, ser un verdadero adorador implica llevar una vida transformada por el Espíritu Santo, donde el amor a Dios y al prójimo se manifiesta en cada aspecto de la vida. ¿Me dicen amén? Eso es entonces verdaderos adoradores. Pónganse de pie, nos vamos a orar. Oremos, Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos aquí, Señor, reunidos este número de hijos tuyos. Estamos dirigiéndonos a ti, nuestra cabeza inclinada, nuestros ojos cerrados, Señor, pensando si somos verdaderos adoradores o pensando cuánto nos falta para hacerlo. Permite, Señor, que podamos reivindicar nuestro camino, que podamos dejar de ser tan samaritanos, teniéndote nuestra idea y adorando también a otros dioses al mismo tiempo. Permite que el reino, el trono de nuestro corazón sea ocupado solo por ti, que no haya espacio para nada más que no sea, Señor, entenderte, conocerte y servirte, obedecerse. Permite que nosotros podamos reanudar, que podamos recibir, que podamos reintentar, Señor, si acaso hemos caído y nos hemos alejado, que podamos acercarnos a ti porque tú tienes misericordia, Señor, tú tienes amor para reinstalarnos, para restaurarnos, Señor, para dejarnos volver al camino que tú estás solicitando. Todo el tiempo, mientras haya vida, tenemos esa esperanza. Gracias por la oportunidad, Señor. Gracias porque no dependemos de solo un amuleto colgado en nuestro cuello. No dependemos, Señor, más que de ti mismo, porque tú eres el que nos da la intención, tú eres el que nos da el conocimiento, tú eres el que nos recibe, Señor, si nosotros hacemos lo propio. Tú buscas estos adoradores que sean sinceros, Señor, pero si lo somos, si te buscamos es porque creemos que estás ahí, porque creemos que puedes ser también galardonador de los que te buscan. Y tú, Señor, no eres una creación, no eres hijo de hombre para que mientas, Señor, ni para que te arrepientas, sino que tú mantienes fiel tu palabra porque esa es tu naturaleza. Gracias, Señor, por invitarnos a ser ciudadanos de tu reino, por ser, Señor, también nuestro Dios y por permitir que Jesús haya muerto, derramado su sangre, en la cual podemos limpiar también nuestros pecados. Gracias por todo ello, Señor, por tu plan de salvación perfecto. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias porque estamos en este lugar. Bendice la iglesia que está en esta parte del mundo. Bendice a aquellos que han sido afectados por las inundaciones. Bendice a aquellos que han sido parte de aquellas malas noticias que leemos, Señor. Está con ellos, reconfórtales. Y permite, Señor, que todos los que sepamos de eso tengamos en mente que quizás también nosotros vamos a morir, Señor, pero tendremos que dar cuentas solo a ti. Bendícenos, encamínanos, Señor, ayúdanos, porque te lo suplico en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.